Capítulo 3. La moral. La verdad fue enviada al mercado, pero no se vendía. El precio que podía pagar la mentira era muy pequeño para comprarla. Odun Ifa, Baba Yogbe. Para entender la ética yoruba, es necesario saber cómo el mito cuenta el proceso del destino en el momento en que el individuo viene a la tierra. Para los yoruba, según el Odun Ifa Baba Irosunmeyi, no hay quien venga al mundo sin su propio tiempo. Cuando la energía de un Odun desciende a la tierra para un iniciado, Odun patrón, las advertencias, que no siempre son prohibitivas, son las condiciones que la persona escogió en el cielo para su plan de vida en la tierra, destino. Así lo confirma la siguiente historia del Odun Ifa Baba Irosunmeyi. Uno por uno nos pesamos con mortero. En parejas pesamos la madera de leva. Estas fueron las declaraciones de Ifa a Baba, quien aconseja: si tú tienes cualquier problema, consulta tu destino. No es de importancia para los ancestros, tampoco para las deidades. Es del destino total y completamente. Solo las leyes divinas están prescritas para todos. Ahora bien, el hecho de la existencia de múltiples divinidades y que de alguna manera pueden surgir contradicciones, se resuelven con la presencia de Olodumare, elemento unificador y regidor de la ética yoruba. Olodumare es Oba, Mimo, Oba-Ipe, es decir, el rey perfecto, el rey puro. Por eso Olodumare ha colocado en cada hombre a Ifaya, o el oráculo del corazón. Y ello no es otra cosa que una especie de conducta interior, de conciencia ética y moral, a la cual el individuo hará caso o no. Y de acuerdo con ello, y como consecuencia, le irá en su vida. A través de los actos, llega a tener el hombre su más profunda realidad moral. Esta conducta adquirida es lo que en filosofía se conoce como segunda naturaleza. El carácter y los hábitos generan los actos. La evolución de los distintos sistemas morales ha sido irracional a veces, por las violaciones de los tabúes religiosos o de conductas que primero fueron hábito y luego costumbre, o de leyes impuestas para prevenir desequilibrios en el seno de una etnia. El nacimiento de las leyes morales de los hombres, el cuerpo literario de Ifá, lo revela en el Odun Ogundeirete. El marco social impone 3 patrones generales como ejemplos de una buena conducta: la voluntad de una deidad, el modelo de la naturaleza o el dominio de la razón. La adoración a las divinidades está en el centro mismo de la vida del pueblo yoruba, determinándola y controlándola. De ahí que su ética tenga sus raíces en las relaciones entre los individuos y las divinidades, relación basada en el pacto. A cada paso, el hombre yoruba pide bendición, fuerza y consejo a la divinidad. Entonces, los elementos éticos de esta cultura están entremezclados con la propia práctica religiosa. Por ejemplo, el sentido de pureza del corazón en el momento de realizar el ritual o la adoración, pues no se podría llegar a las divinidades sin una moral individual y sin integridad ritual. La verdad y la mentira. La verdad universal, absoluta y trascendente es la energía creadora representada en Olodumare. Por lo tanto, no tiene opuesto. Con quien se enfrenta a la falsedad es contra la verdad, que esgrimen los hombres en la tierra a distintos niveles de comprensión, conocimiento y sabiduría, según los estados de conciencia que transiten. Entre los mitos de Ifá se encuentra que la verdad y la mentira discutieron entre ellas. La verdad arguía ser más poderosa que la mentira. Por su parte, la mentira decía ser más fuerte. Pero según el Odun Ifa Baba Eturameji, el poder de la mentira era transitorio y efímero, y la verdad, aunque lenta y débil, al final vencía. Por eso sentenció: no importa el poder de la maldad, si al final la justicia la vence. Para el hombre en la tierra, la verdad es desconocida. Se atiborra de conocimiento y acumula demasiadas experiencias y sensaciones negativas, por eso se le dificulta el discernimiento entre el bien y el mal. Sin embargo, la falsedad no confunde a Ori, porque Orunmila lo ayuda en esa difícil tarea cuando funge como intermediario entre Ifá y Ori. La verdad es la conformidad del entendimiento con las cosas, conformidad de la palabra con el pensamiento, aquello que es real, objetivo, palpable, inmutable. Mientras que la falsedad es la falta de consecuencia entre lo que piensa, dice y hace. Está en cada ser humano la posibilidad de buscar la verdad o conformarse con la mentira.
La verdad está en el arduo camino del cumplimiento de las leyes universales. La mentira está en el engañoso camino de la violación de esas mismas leyes, como nos narra el poema de Lodun Difa, Ogbeosa. El mentiroso murió, pero murió en el bosque de fuego. El malvado murió, pero murió en la sábana del sol quemante. El honesto murió pacíficamente, reclinado en un chorro de agua. Sé honesto, sé sincero, sé honesto. Haz el bien y no seas malo. La verdad, el viajero en el camino señalado. La maldad, el viajero en el camino equivocado. Sé honesto, sé sincero. Sé honesto. Quien sea honesto tiene asegurado el apoyo de las deidades. El individuo que miente deberá asumir las consecuencias de sus propias mentiras, más la infelicidad que sufrirá por la envidia hacia los honestos. Así lo manifiesta el Lodun Difa Eturo Gunda. La deshonestidad no le paga a nadie, la maldad tampoco beneficia. Cuando una persona deshonesta trama su traición, su conciencia lo molesta constantemente. Esas fueron las declaraciones de Ifá a Sagbajirian, el líder de las personas honestas. Reza, sé honesto, sé confiable. Al que es honesto, lo apoyan las deidades. De acuerdo con el criterio filosófico de los Yoruba, la verdad vino con Olodumare y la falsedad era el único hijo de Echu. Dentro del panteón Yoruba, Echu es el responsable de representar a la mentira como una verdad creíble. Todas las otras fuerzas que reclaman ser sus hijos no son más que meros impostores. La verdad acompañó a las deidades a la tierra y vivió entre ellas, muy feliz, sintiéndose como en su casa. Sin embargo, cuando las deidades trajeron a sus mortales sirvientes a la tierra, pronto se hizo evidente que el hombre no podía vivir cómodo en la verdad. Quien comenzó a sentirse tan miserable entre ellos que se empobreció, quedó desalentada y frustrada. Cuando la última de las deidades estaba saliendo de la tierra por segunda vez, la verdad regresó con ella al cielo. Ella era la conciencia y lo anunció a la gente todo el tiempo. Las deidades la escucharon con atención, no así sus mortales seguidores. Tan pronto como se fue la verdad, compareció la falsedad, quien no solo tomó su lugar, sino que ocupó su casa y empezó a decir a los hombres todo cuanto les agradaba oír. Ella enseguida aceptó usar los conceptos de probabilidades, esperanza sin un espacio de tiempo, euforia y temor remoto, para ganar los corazones de los hombres. Ellos le creyeron y le retribuyeron abundantemente, lo que hizo que se volviera muy acaudalada. La mayor parte de las cosas que decía la falsedad nunca sucedían, pero habiendo capturado sus corazones, ella siempre le diría a cada hombre una nueva mentira para de esa forma explicar el fracaso de la última. Entonces, los hombres comenzaron a recordar lo que la verdad les había dicho. Es realmente imposible ser virtuoso y acaudalado a la vez. La verdad, aunque llena de esperanza y correcta hasta el final, no es ni respetada ni del agrado del hombre. Así fue como Orunmila les explicó a sus seguidores la paradoja de la virtud, justamente antes de unirse a sus colegas en el cielo. En realidad, la morada de la verdad estaba en los corazones de los hombres, que en ese momento estaba ocupado por la falsedad, desde que la verdad partió hacia el cielo con las deidades. Por eso, dicen que los Yoruba, la conciencia del hombre es la voz de Olodumare, quien le dice lo que es bueno y lo que es malo, lo verdadero y lo falso. Orunmila es un fuerte defensor de la verdad objetiva, sin embargo, es lo suficientemente realista como para decir que la verdad es amarga y las personas no se esfuerzan en buscarla. A pesar de las dificultades, tentativas y tribulaciones asociadas con la defensa de la verdad y la existencia y fatua popularidad de la falsedad, Orunmila aboga porque un análisis final sea la verdad más remunerada que la falsedad. Por ejemplo, en el Lodun Difa Eturo Gunda ofrece el siguiente consejo. Etura fue al pueblo de Ira, pero nunca llegó a su destino. Ako fue a un viaje, pero simplemente desapareció. La honestidad es más reconfortante que las mentiras. Estas fueron las declaraciones de los sabios a el que se lamenta de tener relaciones, miembros de familia, pero no una persona en quien confiar. No hay un confidente tan seguro como Orunmila. Tu Ifá es tu confidente. Una historia de Lodun Difa Ogbeidi recoge un mito acerca del origen de la verdad y la falsedad. Entre los Yoruba, la mentira y la falsedad son condenadas porque se asocian directamente con las consecuencias que generan. En el inicio de los tiempos, los seres humanos no se desviaban hacia los caminos del mal. Las deidades eran las encargadas de velar por el cumplimiento estricto de las leyes divinas dictadas por Olodumare,
y cualquier transgresión de ellas era juzgada en el cielo de las divinidades representado por Orishanla. El día en que el Consejo Divino se reunía fue llamado por los Yoruba, Ijo, Ija, Simimo y Embini Eken. Ese día no se debía realizar ninguna actividad fuera de la casa, porque podía costar la vida de aquel que incumpliera con el mandato divino. La población humana crecía paulatinamente y empezaba a explorar senderos tenebrosos. Los hombres fueron cayendo como fáciles presas en la tela de araña que había tejido Hecho, la divinidad timadora, quien había prometido desde la creación mutilar y corromper toda la obra de Olodumare y los seres humanos. Comenzaron a robar, escandalizar, esclavizar y a violar todo tipo de leyes en el nombre de muchas causas disfrazadas con el nombre de Olodumare, pero que nada tenían que ver con lo que el Padre Supremo quería de sus hijos. Durante ese periodo, las deidades se fueron marchando al cielo y sus sacerdotes pensaron que la única forma de mantener el orden y la justicia era a través del juramento y la maldición en nombre de Dios. La falsedad se había coronado. Olodumare creó la tierra como medio de experimentar si era posible que un universo libre de maldad pudiera desarrollarse fuera del cielo. Antes de que las deidades salieran en dirección a la tierra, Hecho estaba ahí acechando en los pantanos y en el momento en que descendían de la cima de la palmera, se mostraba para darles la bienvenida. Enseguida, empezó a obrar sobre las deidades y ellas, en vez de ayudarse mutuamente tal como Olodumare les había ordenado, empezaron a contradecirse. El hombre había sido creado como seguidor de las deidades antes que Olodumare poblara la tierra. No le llevó mucho tiempo a Hecho poner a los mortales en contra de las divinidades. Por causa de la mansedumbre tradicional de algunas deidades, sus sirvientes se rebelaron contra ellos muy pronto y comenzaron a usurpar la autoridad de sus mandatos. Una vez que el hombre se sintió libre y plenamente desatado de las prohibiciones divinas, comenzó a experimentar para lograr sus objetivos en la vida. Entonces afloraron sus rasgos egoístas, su capacidad para destruir cualquier cosa que encontrara en su camino. La infraestructura de todas estas características negativas creció sobre la base de la falsedad, pero esa base es filosóficamente débil y el siguiente verso de Odundifa Babeturameji lo demuestra. Tiré mi lanza y golpeé a un tramposo, que hizo un largo vestido para ocultar su traición. Quien quiera que se oculte para ejercer la maldad contra otros, será el propio mal el que lo ponga en peligro abiertamente. Otra historia del mismo Odundifa alerta sobre las personas que falsean la realidad. El pez de agua dulce no vive en el mar. El afoma no crece sobre la tierra. La lengua de un mentiroso no se diferencia en apariencia a la de un hombre sincero. El que escucha una conversación y luego la cuenta al revés. Estos fueron los sacerdotes de Ifá que consultaron para el tergiversador cuando se iba a enfrentar a un gran auditorio. La profecía de Ifá fue: nunca se ha escuchado de alguien que pesque en la cima de una montaña. Una conversación sana toma un camino recto, jamás en forma de zigzag. Un chivo, nueces de colá, rasupo de frijoles, deberán ser ofrendadas al altar de Hecho. Aori, tela blanca y nueces de colá. Él falló en llevar a cabo el sacrificio. Frente a su auditorio, la lengua del tergiversador enmudeció. La tortuga se escondió en su caparacho. El cangrejo se metió en su cueva. El pulpo expulsó su tinta. La ardilla anunció la catástrofe. La lengua del tergiversador enmudeció. A continuación, una simbólica y bella historia del Odún de Ifá, Baba Idimeji, condena la deshonestidad. También llama a la reflexión sobre la necesidad de depurar la deshonestidad cada día, individualmente, ante la propia conciencia. Olodumare dice: la verdad va a dictar sentencia. Todo ser humano se enfrentará a su destino desde el día en el que nace. Idimeji dice: yo interpreto Ifá en muchas formas diferentes. Orunmila dice: lo más importante es que las personas que van a la adivinación encuentren satisfacción y salvación en las interpretaciones. No disfraces, no adulteres, no olvides cosa alguna. Olodumare dice: la deshonestidad recibirá saneamiento. Idimeji dice: cada día comparecerá ante un juez. Orunmila dice: el tribunal de su conciencia lo juzgará. No disfraces, no adulteres, no olvides cosa alguna. Olodumare dice: conocer a una persona es mejor que conocer el camino. Idimeji dice: un obsequio no presagia peligro en las manos de quien lo recibe. Orunmila dice: la verdad de un buen consejo deberá encontrar oídos sanos. No disfraces, no adulteres, no olvides cosa alguna. Olodumare dice: hay quienes viven por su pobreza, en la ignorancia del lujo. Idimeji dice: nadie puede evitar que un ser humano visite a otro ser humano.
Orunmila dice, fue como castigo a las palabras ofensivas que al hombre se convirtió en presa de la deshonestidad. No disfraces, no adulteres, no olvides cosa alguna. Olodumare dice, la deshonestidad recibirá saneamiento. No disfraces, no adulteres, no olvides cosa alguna. Como en la anterior historia, en todo el cuerpo literario de los Oduns de Ifá se enfatiza la necesidad de combatir la deshonestidad, porque esta rompe la armonía de las leyes universales. La persona deshonesta vive en la falsedad está estrechamente relacionada con la ignorancia, y la ignorancia no permite el progreso de la conciencia. El verso del poema, no disfraces, no adulteres, no olvides cosa alguna, es un llamado a la corrección y al crecimiento. Y a su vez implica que una de las formas de escuchar los consejos de los mayores o de otras personas que ya hayan vivido determinada experiencia para sacar mejor partido a la vida, sin confundir la falsa riqueza material con la riqueza espiritual. La deshonestidad es pobreza de espíritu y no deja herencias valederas. Al final del poema se aprecia la esperanza de que todo hombre puede ser saneado, porque fue creado en la bondad y en la verdad. Por lo tanto, su naturaleza ancestral está divorciada de la falsedad. El siguiente poema del Odun de Ifá, Ogbeosa, alerta sobre las consecuencias de la falsa prosperidad y condena la falta de escrúpulos de algunas personas con tal de alcanzar bienes para ubicarse socialmente, porque solo creen en la reputación que da la riqueza material. Eres próspero con deshonestidad. Olodumare te observa desde arriba. Traes pena a la vida de los demás. Olodumare te observa desde arriba. Eres próspero con mentiras. Olodumare te observa desde arriba. No podrás esperar felicidad. Olodumare te observa desde arriba. Esa fue la profecía de Ifá para Ogbeosa. Las cuentas estarán saldadas al final de tu vida. Olodumare te observa desde arriba. Por su parte, en el Odun de Ifá, Iwori Ogbe revela que Orunmila llegó a preocuparse seriamente por la deshonestidad de los seres humanos, ya que no había en quien confiar. Las otras deidades también participaban en esos sentimientos, pero él, en un mensaje de esperanza, les respondió que no debían inquietarse, ya que la condición del mundo mejoraría para bien a pesar de las malas inclinaciones del hombre. Las tradiciones yoruba cuentan que en los viejos tiempos los labios de los mentirosos eran trinchados como castigo y como advertencia a los demás. En el área de Ijebu-Ode, Nigeria, las personas cuyos labios habían sido removidos de esta forma eran segregadas y vivían en un barrio. Eran empleadas como ejecutores o verdugos. En el Odun de Ifá, Iwori Ofun revela con la siguiente historia las consecuencias que puede acarrear una malintencionada mentira entre los miembros de una comunidad. El personaje central de la historia aspiraba a vivir de los demás y su simbólico final es una alerta contra la falacia. Oloyombere era una figura controversial para la sociedad porque tenía la tendencia de manipular la información en beneficio propio. Como era demasiado vago para ganarse la vida por sí mismo, con tal de conseguir comida gratis, agrandaba, inventaba y relacionaba un cuento con otro para indisponer a las personas entre sí y sacar provecho. En una ocasión, Oloyombere le dijo a la divinidad de la muerte que cuidara a sus hijos, porque un hombre que decía ser más fuerte que ella estaba dispuesto a matarlos. Él le aconsejó a la muerte que preparara un gran banquete para evadir al intruso. La muerte se sintió insultada y se negó a preparar comida alguna. Decidió esperar por el hombre que fuera suficientemente poderoso como para acabar con sus hijos, ya para entonces conocer la noticia. Cautelosamente, a través de sus poderes suprasensibles, mantuvo vigilado el cielo y la tierra para saber si alguno de sus hijos estaba en peligro, pero no veía nada normal. Cuando Oloyombere descubrió que la muerte no caía en su trampa, concibió un nuevo plan. Se acercó a los ancianos de la noche y les dijo que se prepararan para una guerra, porque la muerte estaba planeando matar a sus hijos. Ellos comenzaron a correr sin dirección. También fue donde Arone, el cuidador de los difuntos, y le advirtió de un combate que se avecinaba. Sin embargo, Arone usó sus propios poderes místicos y vio que no había necesidad para molestarse. Entretanto, Oloyombere observó el cielo y la tierra y percibió una quietud total. Entonces comenzó a preguntarse si la falsa alarma le generaría algún efecto positivo. Finalmente fue a ver a Changó y le dijo que los ancianos de la noche habían apilado leña para hacer una fogata en la parte de atrás de su casa y acabar así con sus hijos. Dispuesto a reforzar la veracidad de sus noticias, acompañó a Changó hasta la casa de la reina de la hechicera y llamó a Choronga para desaparecer la leña. Cuando a la mañana siguiente la reina de la hechicería vio que su leña había sido robada, entendió que la línea de combate había sido cruzada.
La noche siguiente decidió preparar una estrategia destructiva para golpear a los hijos de la muerte antes de que él atacara a los suyos. Cuando la muerte vio a las brujas atacar a sus hijos, montadas en raíces y ramas, les preguntó la razón de aquel ataque y ellas le respondieron que solo se estaban adelantando porque no iban a permitir que él se llevara a sus hijos. La muerte se levantó rápidamente y fue a ver a Orunmila para consultar la situación. El oráculo prescribió a la muerte que realizara un sacrificio con maíz, huesos de serpiente y todo lo comestible para evitar las terribles consecuencias de una infamia. En este momento, Orunmila vio que la reina de la hechicería estaba por entrar a su casa y le indicó a la muerte que se escondiera detrás de la cortina. Cuando Iyame Choronga se sentó frente a Orunmila, también en busca de adivinación para resolver el enfrentamiento con la muerte, este le preguntó cómo le había llegado el mensaje de que la muerte iba a llevarse a sus hijos. Desde su escondite, la muerte oyó a Iyame Choronga narrarle a Orunmila que Oloyombere le había alertado para la guerra. Entonces la muerte comprendió que todo había sido una trampa para indisponerlos. Orunmila realizó la adivinación para Iyame Choronga y le aconsejó que pusiera ñames en agua hirviendo y los moliera hasta convertirlos en polvo, el cual debía mezclar con aceite de palma para preparar 14 lámparas alrededor de su casa. Él le aseguró que la luz detendría el ataque de la muerte. Después de que Iyame Choronga se fue, la muerte le reveló a Orunmila que Oloyombere había sido también su informante y partió a realizar su ofrenda. Al séptimo día, Oloyombere se convirtió en una salamandra y corrió hacia el bosque donde continúa buscando alimentos hasta nuestros días y espera en vano obtenerlos de la muerte, la enfermedad y las brujas. Es común entre los yoruba escuchar la máxima: es solo la rectitud lo que previene que uno muera joven y le permite a uno vivir hasta que sea sumamente canoso, o la rectitud en lugar de la falsedad paga el dividendo. También en el Odun de Ifá Ogunda Ogbe se alude a las consecuencias de la mentira. La deshonestidad eventualmente mata a un mentiroso. La traición eventualmente destruye al traicionero. El que llama blanco al negro, Olodumare lo observa desde arriba. Quien llama una hoja de caoba a la hoja de ceiba, Olodumare lo observa desde arriba. Otro ejemplo donde la verdad y la mentira se contraponen en esta historia del Odun de Ifá, Eturukponiwori, que nos habla de 3 jinetes que fueron por adivinación, pues se iban de campaña y Orunmila los alertó para que hicieran sacrificio, ya que uno de los 3 no regresaría. Ellos no cumplieron con la prescripción y partieron. Efectivamente, uno de ellos murió, pero los otros trataron de ocultar el hecho. Amarraron al fallecido un caballo para engañar a Orunmila, haciéndole creer que todos habían regresado sin novedad. Cuando pasaron delante de Orunmila se detuvieron y le dijeron que él era un mentiroso porque los 3 habían sobrevivido. Orunmila, que sabía la mentira, los convidó a bajarse de los caballos para que bebieran un poco de agua, y los hombres vencidos por la sed fueron descubiertos con el ardid. Así Orunmila les demostró que la mentira siempre es descubierta y que la prescripción del oráculo seguía vigente, porque aunque ya había un muerto, ellos 2 tenían una ofrenda pendiente y si no la hacían morirían a causa de las heridas que traían de la campaña. Ifá advierte sobre la deshonestidad del pensamiento y por eso los yoruba dicen: uno es tal cual los pensamientos de su corazón. En el Odun de Ifá Ogunda Ofun sentencia: un mentiroso miente, sus mentiras lo destruyen, el malvado demuestra su maldad lo daña. No hay paz para el mentiroso, no hay seguridad para el malvado, el traicionero se hace un daño indecible. Estas fueron las declaraciones del oráculo Orunmila cuando el mentiroso, el malvado y el traicionero estaban por ser sus estudiantes y cuando él los purga de ser estos malos personajes. La deshonestidad se manifiesta de diferentes formas. El Odun de Ifá Baba Yogbe plantea que aquel que oculta sus males, con ellos será enterrado. Por lo tanto, mentir por orgullo, vergüenza o terquedad es también un acto de deshonestidad. Aparentar lo que no se es puede afectar a los demás, pero en primera instancia, quien obtiene menos o ningún dividendo es quien engaña a sí mismo y no acepta la responsabilidad de la verdad. Al respecto, el Odun de Ifá Oyeku no Bara, en uno de sus versos presagia: un ratón nunca sobrevivirá si lamiera el agua fermentada de un melón. Esta es la revelación de Ifá para el asilo, quien tenía una llaga en la pierna izquierda, pero eligió aplicarse la medicina en la pierna derecha. El que tiene una llaga en la pierna derecha y decide tratarse la pierna izquierda se está engañando a sí mismo. Por otro lado, unos versos del Odun de Ifá Baba Yogbe confirman: el que se prepara para enfrentar el peligro es llamado valiente. El que se enfrenta a una gran responsabilidad es llamado de igual manera. El zorro finge simpleza para no trabajar.
Estar callado, aparentar ignorancia, no hace del hombre un zorro. Esos fueron los nombres de los sacerdotes de Ifá, que hicieron adivinación para Escurridizo cuando tenía que asumir la guía de su pueblo. Un chivo, un carnero, una estaca, 4 nueces de colá y 3,200 caoris debían ser ofrendados en el lugar sagrado de los ancestros. El sacrificio no se realizó. El pueblo de Escurridizo buscó otro guía. Escurridizo desde entonces se escabulló. Escurridizo desde entonces evadió a las personas. Para los Yoruba, el universo está regido por leyes que permiten la perfección de la creación y la correcta organización y desenvolvimiento del mundo y los seres que lo habitan. Estas leyes son una fuente inagotable de enseñanzas y el cumplimiento eterno y cabal de ellas ayuda a alcanzar niveles superiores en la evolución de todo lo que Olodumare creó, porque son capaces de armonizar el desarrollo de las conciencias emanadas de él a través de las experiencias que conducen a la comprensión del saber mayor. El amor es el origen y es la llave de la trascendencia. Estas leyes organizan el espacio-tiempo de todo lo que ha existido, existe y existirá, por lo que abarcan la dimensión y la realidad específicas en que la conciencia, canalizada en el cuerpo humano, puede tener determinadas experiencias y la duración de cada una de ellas. El hombre es proclive a violar las leyes bajo las que ha sido creado, y esta violación produce inevitablemente sufrimiento. Inocentemente, hay una oposición a las leyes, pero la inocencia no se perdona porque el desconocimiento no te exonera del error. Y no es un despropósito, ya que esas leyes están grabadas en la conciencia espiritual o superior, pero no se les recuerda en el plano terrenal. Así que cada individuo o colectivo tendrá que reconocer y asumir un proceso de transformación y cambio permanente sobre la base de las leyes exactas, eternas e inmutables. Por eso uno de los aspectos que distingue a un Yoruba es el respeto a los pactos.